Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y al mismo tiempo nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que aún Dios concede a la humanidad. Estamos viviendo en un tiempo de pandemias, en un tiempo donde las señales se están cumpliendo rápidamente, en un tiempo de crisis y angustia que el mundo está comenzando a sufrir. Pero Dios todavía, en su gran amor y misericordia, permite de que su palabra, el Evangelio de salvación, pueda llegar a cada uno de los seres humanos y que todos tengan la oportunidad de comprender realmente cuál es el significado de las palabras de Dios en la Biblia y cómo nosotros necesitamos comprender realmente en su verdadero significado para que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, pueda producir sus frutos, sus resultados. Porque si la palabra de Dios no produce frutos o resultados, eso indica que no es que Dios haya fallado, no es que la palabra pueda fallar, sino que los seres humanos solamente han comprendido humanamente, con mente humana, carnal. La palabra de Dios necesita ser comprendido espiritualmente en su verdadero significado y necesita del Espíritu de Dios, que es el Maestro, el guía que Dios ha dispuesto para cada ser humano. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, es predicado, es enseñado y es estudiado humanamente, la palabra realmente se lo considera como una palabra de hombres. Las leyes de Dios se lo considera como leyes de hombres, como mandamientos de hombres. Y todo mandamiento de hombre no tiene poder. El mandamiento de hombres, el que quiere cumplirlo, lo tiene que cumplir y obedecer con su fuerza, con su sabiduría. Pero la palabra de Dios es totalmente diferente. Si nosotros comprendemos el verdadero significado y tenemos fe en Dios y en su palabra, entonces la palabra de Dios tendrá poder. Dios impartirá su gracia para que el creyente pueda obedecer por fe y amor. Y la obediencia pueda ser con el Espíritu de Dios, con la fuerza de Dios, con la sabiduría de Dios. Dios cuando pide o manda o ordena, Dios mismo imparte su Espíritu, su gracia, y Cristo mismo hace la obra en el creyente. Esa es la gran diferencia de los mandatos de hombres, de enseñanzas de hombres, que en todos los tiempos la palabra de Dios lo han humanizado, lo han convertido, como Jesús dijo, en mandamientos de hombres. Por eso nuestra gran necesidad
de seguir estudiando la palabra de Dios hasta comprender y aceptar plenamente, necesitamos estudiar todos los días. Por eso estamos estudiando aquí todos los días. 1 hora de estudio es lo mínimo que podemos hacer. Estamos en el estudio número 524 de esta serie. Y por la gracia de Dios, continuaremos estudiando. Humanamente es imposible, porque los afanes de esta vida y todos los contratiempos, todos los problemas de esta vida impiden a muchos a seguir estudiando. Y los que aceptan la palabra de Dios y han comprendido en su verdadero significado, aún ahora dedicarán más tiempo. La misma Biblia dice, para el que acepta a Cristo y su palabra, la palabra de Dios será como miel, dulce, agradable el estudio, imposible de descuidar, de dejar el estudio. La palabra de Dios será, dice, como un tesoro, como una mina. Cuando el ser humano encuentra una mina, dedica toda su vida, toda su fuerza, todos sus recursos, todo el tiempo para explotar la mina. Porque las riquezas que genere esa mina le asegurarán todo su futuro y para sus descendientes. Así es la palabra de Dios. Se convierte en una mina cuando se comprende realmente su verdadero significado. Y la mayor bendición, el mayor regalo, el mayor don que la Biblia ofrece es la salvación del pecado. ¿Cómo el ser humano puede recibir una vida nueva y cambio de vida, un cambio total de 100% de cambio, de una vida carnal, pecaminosa, lleno de sinsabores, lleno de tristezas, penas, enfermedades, lleno de los fracasos y lleno de adversidades que trae la vida del ser humano carnal? Cristo nos quiere dar otra vida, una vida nueva. 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, aceptó su palabra, aceptó a Cristo, tiene nueva vida. Romanos 8, todo el capítulo, y Gálatas capítulo 5 nos hablan de la vida espiritual. No hay que vivir en la vida carnal, dice, hay que vivir en la vida espiritual, en la vida nueva. Y cuando uno pues comprende entonces este evangelio, este plan de salvación, puede recibir la vida nueva, vida espiritual. Y en la vida espiritual, la obediencia será fácil, porque con la vida carnal, con la mente humana, es difícil. Pero la obediencia, vivir la vida recta, buena, llena de gozo, de felicidad, de paz, será fácil. Por eso estamos estudiando el Evangelio de salvación que Cristo trajo a este mundo. Cristo vino a este mundo hace 2000 años atrás porque los religiosos habían interpretado mal la palabra de Dios, las leyes de Dios. Habían enseñado mal, como que Dios es un Dios exigente, es un Dios solo de justicia, que solo pide, manda, exige y castiga. Pero no es así. Dios es realmente Dios de justicia, que no tendrá por inocente al culpable, pero también Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión, y quiere
conceder, regalar la salvación de gracia por su amor y su infinita misericordia y compasión. Pero una vez que el ser humano, el creyente, acepte la palabra de Dios, acepte a Cristo, acepte la salvación, acepte cambio de vida, entonces ahora comenzará a vivir la verdadera vida cristiana, la verdadera vida religiosa, con el carácter de Cristo, con la vida de Dios, con la mente de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 2, 16. Entonces, este mensaje de salvación completa, perfecta, verdadera, fue presentado, predicado en todos los tiempos. Para nuestro tiempo Dios envió mensajeros en 1888 con este mensaje de salvación por fe y gracia gratuitamente, sin obras de la ley, para que la gloria no sea dado al hombre, sino la gloria sea a Cristo, porque Cristo quiere obrar una total transformación de la vida física, de la mente y de la vida espiritual, gratuitamente. ¿Y cuál es la parte del ser humano, del creyente? Es creer, una confianza en Cristo, que Él puede obrar una salvación completa, que Cristo puede reconstruir nuestro carácter, que Cristo puede restaurarnos al estado original. Si confiamos, podemos entregar nuestra vida completamente a Él y permanecer en Cristo. Por eso Jesús dijo en San Juan 15, capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto, fruto de santidad, de justicia, de rectitud, de paz, de alegría, de gozo, de poder. Ningún mal, dice, les podrá tocar si ustedes permanecen en mí, conectado a mí. Así Jesús asegura la salvación. A eso se llama el último mensaje de misericordia para este mundo, que se comenzó a predicar en 1888 y el pueblo adventista lo rechazó. Entre los evangélicos y protestantes y católicos predicaron aquellos grandes mensajeros, Charles Spurgeon, Moody y muchos otros, y también ese mensaje de salvación por fe y gracia fue rechazado por protestantes, evangélicos y católicos. Por eso el tiempo se alargó hasta hoy. Han pasado 134 años y todavía los religiosos, los profesos cristianos no pueden recibir a Cristo en sus vidas. No pueden recibir el amor de Dios, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, porque no están dispuestos a renunciar a la vida carnal, al yo, a la vida egoísta, al ego, que es el causante de todos los males. Pero hoy este mensaje está tomando fuerza en el mundo. Muchos mensajeros se están levantando en todos los países, en todos los idiomas, porque ya es tiempo. Por eso Dios permitió que se desaten estas pandemias, estas crisis. El mundo en general se está uniendo, el mundo religioso con el mundo político y con los que manejan la economía de este mundo. Se están uniendo tres poderes
bajo el poder del espíritu del mal, y quieren manejar a la humanidad, quieren quitar las libertades, quieren imponer sus leyes, sus normas, sus principios, su gobierno universal, quieren imponer el nuevo orden mundial. Entonces, eso crea la necesidad que los religiosos, los profesos cristianos, que son sinceros, que realmente quieren la salvación, Dios quiere hacerles comprender este mensaje de justificación por la fe. Por eso hemos comenzado a estudiar este mensaje hace más de 500 días, ya 2 años. Y este mensaje se está propagando. Y nosotros seguiremos estudiando. Estamos estudiando cuáles son las condiciones, los requisitos, los primeros pasos para recibir la salvación gratuita por fe y gracia, para recibir el Espíritu Santo y ser engendrados, para nacer a nueva vida y para comenzar una verdadera vida cristiana con la justicia de Cristo. Por no comprender los 12 requisitos, los 12 pasos, las 12 condiciones que son sencillas y fáciles. Entre las condiciones y requisitos para recibir la salvación, la justicia de Cristo, para recibir el nuevo nacimiento, la vida espiritual, son sencillas. No están las condiciones de obedecer, de cumplir, de tener el carácter de Cristo, de ser santos, justos, fieles. Esas condiciones no están allí. Esas condiciones están ya después de recibir la justicia de Cristo, después de recibir la salvación en Cristo, después de nacer a vida nueva, a la vida espiritual, y comenzar a vivir la verdadera vida cristiana. En la vida de santificación, ahora sí vienen esas otras condiciones. La condición de realizar las obras de Dios con el Espíritu Santo. Las condiciones de ser obedientes a las leyes de Dios, a la palabra de Dios, pero en una vida espiritual nueva, con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Porque al cielo no entrará ninguno que sea desobediente, ninguno que tenga carácter imperfecto, ninguno que no haya sido siervo por amor a Dios y a su prójimo, ninguno que se haya dedicado a predicar el Evangelio todos los días activamente, con el carácter de amor de Cristo lleno del Espíritu Santo. Si no cumple esas condiciones, no podrá entrar al cielo, no podrá vivir eternamente, no podrá vivir en la tierra nueva. Entonces, hay 2 clases de condiciones. Tenemos que hacer la diferencia clara y real. Entonces, ahora nosotros estamos estudiando las condiciones, 12 pasos, 12 requisitos para recibir la salvación por fe y gracia. Porque la misma palabra de Dios, la misma ley de Dios nos está comprobando a cada creyente, a cada religioso, que todavía no somos verdaderos cristianos, que todavía no hemos recibido la salvación, que todavía no hemos recibido la justicia de Cristo, que todavía no hemos nacido con el carácter de amor de Cristo. Por eso nuestra
vida cristiana es imperfecta todavía. Solamente el que vive la vida cristiana, la vida religiosa, en vida carnal, con mente carnal, con el yo en el corazón, puede tener vida imperfecta, carácter imperfecto. Entonces, una de las condiciones para nacer a la vida nueva, para recibir la salvación, para aceptar a Cristo, es renunciar al yo, renunciar a la vida carnal, renunciar a las obras humanas que el hombre pueda hacer, cumpliendo la ley de Dios. Así como los judíos eran cumplidores de la ley, pero en vano, porque rechazaron a Cristo, que era la verdadera ley. Porque la ley de Dios, la Biblia, es copia, fotografía del carácter de Cristo, de Dios, nada más. Lo que necesitamos es, estudiando la palabra de Dios, estudiando las leyes de Dios, es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, y nuestra vida cambiará. Ahora sí vendrá la obediencia, pero nosotros estamos ahora en el llamamiento. Y en el llamamiento necesitamos conocer la palabra de Dios para tener verdadera fe y llegar al verdadero arrepentimiento. Entonces sigamos estudiando ahora cómo debemos estudiar la palabra de Dios, cómo comprender la palabra de Dios. Estamos hasta aquí comprendiendo mal la palabra de Dios, porque si realmente nos hubieran enseñado la palabra de Dios correctamente los predicadores, y si nosotros estudiando hubiéramos comprendido realmente la palabra de Dios como debe ser, ¿cómo estaríamos? Estaríamos produciendo los frutos de la salvación. Estaríamos viviendo con un carácter de amor, con un carácter perfecto, el carácter de Cristo. Estaríamos vestidos con la justicia de Cristo, con la vida de Cristo. Y viviríamos llenos del Espíritu Santo, como los apóstoles, como la iglesia primitiva, como los patriarcas, como los profetas, como los reformadores de la Edad Media, como los valdenses estaríamos. O estaríamos viviendo como la mensajera del Señor, Helena Hardon de White, que aceptó este evangelio en 1844 y hasta 1914, más de 70 años, vivió una vida en Cristo, una vida de santidad, de obediencia, lleno del Espíritu Santo, y inspirado por el Espíritu Santo, escribió más de 100,000 páginas para que nosotros sigamos ahora comprendiendo el Evangelio en sus libros escritos que explican la Biblia más detalladamente. El que comprende la ley de Dios no necesita Biblia ni testimonios. El que comprende la Biblia no necesita testimonios del Espíritu Profecía. Pero por no comprender la ley, la Biblia, los estatutos, necesitamos estudiar los escritos de esta mensajera del Señor que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Ella no escribió con su sabiduría humana, carnal. No escribió conocimientos humanos. Ella escribió lo que el Espíritu le hizo comprender. Y nosotros ahora, si queremos comprender como ella, necesitamos nacer del Espíritu. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, usted que participa de este estudio, si usted conoce la Biblia, si usted y yo también hubiera nacido del Espíritu,
hubiera recibido salvación gratuita por fe y gracia, si hubiera aceptado a Cristo realmente, entonces usted como yo estaríamos predicando este Evangelio todos los días, activamente, liberados del mundo. Y estaríamos también escribiendo artículos, libros, revistas, páginas, explicando las Escrituras conforme el Espíritu Santo nos inspire y nos dicte las palabras a nuestra mente. Y viviríamos felices, contentos, alegres, bienaventurados, en paz, lleno del amor de Dios. Nuestra familia sería feliz. Habría comprensión en la familia, habría comprensión con los hijos. Nuestros hijos también estarían siguiendo nuestro ejemplo, porque la Biblia dice, tal la madre, tal la hija, tal el padre, tal el hijo. ¿Y por qué nuestros hijos no son fieles, no son santos, no son justos, no son obedientes, no son fieles? Porque nosotros no lo somos. En las iglesias acontece lo mismo. Si los líderes, los maestros de la religión, si los pastores, los misioneros, los predicadores, los teólogos, los sacerdotes, si serían justos, santos, si tendrían el carácter de Cristo, llenos del amor de Dios, llenos del Espíritu Santo, entonces los feligreses, los miembros, los creyentes también estarían igual, porque Jesús dijo a los predicadores, haced discípulos. ¿Qué es hacer discípulo? El pastor, si haría discípulo a los creyentes, todos serían pastores, todos serían ministros. Si el misionero haría discípulos, toda la iglesia serían misioneros vivientes. No estamos hablando de pastores misioneros pagados, asalariados. Eso es diferente. Eso también existe. Eso ya hemos estudiado y estudiaremos en su momento. Pero ahora estamos hablando como Pablo. Pablo dice, yo soy ministro, dice, de Jesucristo. Cristo me dio el ministerio, dice. Me llenó de su espíritu, me dio su carácter. Por eso Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, dice. Nosotros creemos en Cristo. Todo el que cree en Cristo, todo es posible, dice. Por fe todo es posible. El que cree en Cristo, todo será posible, dice. Entonces, ¿para quiénes? Para los verdaderos cristianos. Pero como los líderes, los maestros, no tienen el carácter de Cristo, no tienen santidad, no tienen una vida perfecta de obediencia, no están llenos del Espíritu Santo, también ellos necesitan salvación. Entonces la iglesia también está sin salvación, una conversión a medias. Por eso necesitamos seguir estudiando. Entonces continuemos estudiando. ¿Qué podemos aprender del mensaje de justificación por la fe que presentaron desde 1888 la mensajera del Señor Helena Hardon de White, los mensajeros, los pastores Alonzo T. Jones y el pastor E.J. Waggoner? Y también lo mismo predicaron Charles Spurgeon, Moody y otros mensajeros. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces sigamos estudiando. En el libro Materiales de Elena White de 1888 que escribió para estos tiempos finales, página 608. La compaginación es en inglés, 608. ¿Qué dice? Un ejemplo en el tiempo de Jesús. Dice así:
la mujer de Samaria, muy conocido como la Samaritana, que vino a aquel pozo de Jacob y oyó a Cristo, escuchó las palabras de Cristo. Y esas palabras quedaron registradas en la Biblia y nosotros estamos escuchando las mismas palabras. Dice así: la mujer samaritana lo aceptó a Cristo, sus palabras, sin ningún milagro. No pidió milagro, no pidió demostración, porque creyó en su palabra. Ella quedó feliz por la luz. Fue por la luz que recibió y se fue y se lo anunció a sus vecinos en la ciudad de Samaria. Así es cuando uno comprende la Biblia, la ley, los estatutos, los testimonios. Si yo comprendiera, si usted comprendiera, hermano, hermana, le sucedería lo que le sucedió a la mujer samaritana. Inmediatamente produciría los frutos de justicia. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tú aceptas, crees en el Mesías, ríos de agua viva, una fuente brotará de tu corazón, de tu vida. Serás como este pozo de Jacob, le dijo. Este pozo de Jacob reventará en tu corazón, en tu mente. Saldrá agua a chorros, como un río, como un manantial, le dijo. Y esta mujer dijo: yo quiero aceptar ese mensaje, esa palabra. ¿Quién es ese? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Dijo. Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy el que habla contigo. Y esta mujer de todo corazón aceptó a Cristo, aceptó al Mesías, aceptó la justicia, aceptó el amor, aceptó la luz, aceptó la santidad. Y de su vida, de su corazón, de su mente, brotó el amor, brotó la luz, y aún dejando su ocupación diaria, su necesidad humana de llevar agua a su casa, aún se olvidó de llevar agua y se fue sin que Cristo le ordene. Cristo, como maestro, no necesitaba decirle: mujer, tienes que ir a predicar, mujer, tienes que hacer obra misionera, mujer, tienes que repartir volantes, mujer, tienes que hacer esto, aquello. No le dijo. Esa orden brotó del corazón porque aceptó a Cristo en el corazón y se fue a anunciar. Y alborotó toda la ciudad de Samaria y dijo a todos: vengan, ustedes mismos vean a Cristo, acepten a Cristo. Ese es el trabajo del mensajero, ese es el trabajo del líder, ese es el trabajo del sacerdote, del teólogo. Llevar almas a Cristo. No es llenar de conocimiento, de doctrinas, de mandatos, de cargas, de yugos. Nada de eso. Es llevar a Cristo, para que de Cristo reciba nueva vida. Se llene del Espíritu Santo, se llene del amor de Cristo, reciba el carácter de Cristo. Y ahora, como algo natural en vida espiritual, saldrá el creyente como la mujer de Samaria a anunciar a su ciudad, de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. Llevará este mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. Ese es el fruto de aceptar la palabra de Dios y aceptar a Cristo. Pero el mundo religioso, los profesos cristianos, más de 34,000 iglesias en este mundo, según los estudiosos. ¿Qué es lo que aceptan?
Los adventistas aceptan la ley, pero no quieren aceptar a Cristo en el corazón. Los protestantes evangélicos aceptan la Biblia, pero no quieren aceptar al dueño de la Biblia, al que inspiró la Biblia, al Espíritu Santo, a Cristo. No quieren aceptar, porque si aceptaran, serían como la mujer samaritana. Serían como los discípulos que salieron llenos del Espíritu Santo y Pablo llegó hasta Roma. Pedro también llegó hasta los confines de este mundo antiguo. Pero ¿por qué no acontece eso hoy en día? Es que los protestantes y los evangélicos solo aceptan la Biblia, pero no quieren aceptar a Cristo en su vida, en su corazón. Porque Cristo los va a liberar de este mundo. Cristo los va a hacer dejar los estudios a los jóvenes. Cristo los va a hacer dejar su trabajo, su ciudad. Así como el pueblo de Israel aceptó el llamado de Jehová, el gran yo soy, y aceptaron las palabras del mensajero Moisés, y Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Faraón no quería dejarlos ir, les mandó plagas. Si hoy en día, si los dueños de las empresas, si usted trabaja para el gobierno, si usted tiene su negocio, si usted tiene su trabajo manual, si los dueños no les quieren dejar, Dios les mandará plagas y tendrá que pagarles con oro, plata, dólares, monedas para que ustedes se vayan libres para predicar este evangelio con Cristo y en Cristo llenos del Espíritu Santo. Ese es el miedo que tienen los profesionales. Los estudiantes tienen miedo de dejar sus estudios. Los profesionales tienen miedo de dejar sus empleos. Los empresarios tienen miedo de dejar sus empresas. Los que viven en la ciudad tienen miedo de dejar la ciudad. Y los que tienen familia tienen miedo de dejar sus familias, porque su familia no quiere aceptar a Cristo. Pero los discípulos dejaron sus familias, dejaron trabajo. Jesús es poderoso. Una cosa es aceptar la letra, la teoría, el escrito, la ley escrita, la Biblia escrita, los testimonios escritos son letra muerta, no tienen poder. Dios mandó para que nos lleven a Cristo. Eso es lo que no comprendieron en 1888 los adventistas. Y eso es lo que no comprendieron los protestantes, los evangélicos, los católicos, lo que estaban predicando Charles Spurgeon, Moody y otros mensajeros. Eran evangelistas poderosos con el carácter de Cristo. Y hoy en día Dios está esperando cristianos religiosos que acepten este evangelio a Cristo. Nosotros no predicamos iglesias, religiones o organizaciones o pertenecer a grupos. Todos los sinceros, todas las iglesias, todos los grupos, si aceptan a Cristo, se unirán en Cristo, en el amor de Dios, en el Espíritu de Cristo. No habrá diferencias. Aquí está el ejemplo de la mujer samaritana. Ese es lo que produce el Evangelio. Sigamos adelante. Cuando la mujer samaritana aceptó el Mesías y se fue a llevar este Evangelio, la buena noticia, dice que el escrito, la mensaje del Señor en 1888 estaba diciendo lo siguiente. Cuando la mujer samaritana se fue a anunciar la palabra del Mesías a sus vecinos, allí estaban los mismos que eran odiados por los judíos. Los samaritanos estaban recibiendo la luz. Cuando Cristo vino para los judíos, con todo el poder de su majestad,
toda su gracia manifestada en poderosas curas y en el poderoso derramar de su Espíritu Santo, ellos no quisieron reconocer eso. Los judíos no quisieron reconocer a Cristo, no quisieron recibir el Espíritu Santo, porque no querían dejar sus ceremonias, no querían dejar sus cultos o sacrificios matutinos vespertinos. Ellos adoraban, confiaban en los cultos, en las ceremonias, y no querían aceptar a Cristo. Eso mismo está aconteciendo hoy en día. La mensajera del Señor dice, bien, ¿por qué? Porque los mismos preconceptos que tenían en sus corazones los judíos, allí reinaron, y los milagros más poderosos que Cristo podía realizar no tuvieron ningún efecto sobre sus corazones en absoluto. Y la mensajera del Señor dice, si nos colocamos en una posición en la cual no podemos reconocer la luz que Dios nos envía o sus mensajes, entonces estamos en peligro de pecar contra el Espíritu Santo. Rechazar el Espíritu Santo que está trabajando, utilizando mensajeros, utilizando las leyes de Dios, utilizando los estatutos, utilizando la Biblia, utilizando los libros del Espíritu de profecía. Si nosotros rechazamos todo eso, estamos rechazando al Espíritu Santo y cometeremos el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Ahora vamos a entonces comprender cómo se debe estudiar la Biblia, cómo se debe predicar el Evangelio y cómo nosotros podemos llegar a recibir esa salvación gratuita por fe y gracia. Una vida de santidad, una vida fiel de servicio a Dios, una vida recta, una vida buena, una vida de perfecta obediencia se recibe por fe y gracia. En vano los hombres religiosos, en vano los profesos cristianos se están esforzando en querer cumplir, obedecer. En vano prometen. Las promesas son como telas de araña, nadie podrá cumplir. El pueblo de Israel en el Sinaí dijo, nosotros obedeceremos la ley. 40 años no pudieron obedecer la ley y murieron en el desierto y no recibieron salvación ni entraron a la tierra de Canaán. Solamente entró Josué y Caleb, 2 de los que salieron. Y solo sus hijos que aprendieron a confiar en el desierto entraron a la tierra de Canaán. Eso mismo hoy está aconteciendo. Entonces, ¿cómo debemos combinar la ley de Dios, la Biblia, los testimonios, con Cristo, con el Evangelio, con el amor de Dios? ¿Cómo es eso, combinar, unir? Separado no va a funcionar. El monte Sinaí de la ley de los 10 mandamientos hay que unirlo con el monte Calvario, donde los judíos crucificaron a la ley viviente, al amor verdadero. Los religiosos eran tan fanáticos, apegados a la ley, apegados a los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, tan celosos en la ley, pero la ley verdadera, la ley real, el amor verdadero que era Cristo, que era
Dios encarnado vino y lo crucificaron en el monte Calvario. ¿A quién crucificaron? A la ley verdadera, y se quedaron con la copia. Crucificaron a la palabra, al verbo verdadero, y se quedaron con la palabra muerta, escrita, letra muerta. Qué triste, qué pena, porque en el año 70 de nuestra era, todos esos religiosos perecieron sin Dios, sin esperanza, porque los romanos los rodearon y los conquistaron y los destruyeron. A los que se resistieron y a los que se entregaron los llevaron como esclavos. Por rechazar al verdadero amor a Cristo, solo que se quedaron con la copia de la ley, con la copia de las palabras de Dios. La palabra nos salva, la ley nos salva, la Biblia nos salva, el testimonio nos salva, los estatutos nos salvan, las prédicas nos salvan, las iglesias nos salvan, son medios de salvación, son los caminos para llegar a la salvación. Pero si no llegamos a Cristo, si no recibimos la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Dios, un nuevo corazón, una mente nueva, una vida espiritual nueva, no tendremos nunca salvación. No podremos ser obedientes, ni santos, ni perfectos, ni los que iluminemos el mundo con el carácter de Cristo. Engaño fatal, engaño propio y engaño de los mensajeros. Apocalipsis 3, 14 al 18, por eso dice para los laodicenses, no sabes, dice, estás engañado, eres pobre, ciego, miserable, desnudo, desventurado, desgraciado, sin gracia. Por eso estás enfermo, por eso tienes miedo, estrés en la mente, y por eso no tienes vida espiritual. Solo con vida carnal quieres practicar la religión. Vamos a leer ahora entonces cómo hay que comprender la Biblia, la palabra de Dios. Materiales de Elena White, de 1888, página 675. Desde 674. 675. ¿Cómo hay que comprender la Biblia, la ley, con el Evangelio? Dice así. La tierra está siendo arada superficialmente. En otras palabras, la tierra está siendo predicada superficialmente, solo con la letra, con la teoría. Y el resultado es manifiesto. Nosotros podemos ver, comprobar eso. Hay escasez de cristianos que produzcan frutos de santidad. Muy escaso en el mundo. Son como las estrellas en la noche, unos cuantos, pocos, que producen frutos de santidad, que están estudiando día y noche este mensaje de justicia por la fe. Día y noche estudian la ley en relación con Cristo, la Biblia en relación con Cristo, los testimonios en relación con Cristo por medio de la sabiduría del Espíritu Santo. Muy pocos. La gran mayoría estudia superficialmente, predica superficialmente. Sigue diciendo, debe haber un profundo examen de las Escrituras para que los ministros de Dios puedan declarar todo el consejo de Dios. Un estudio profundo, mejor que las ciencias. Los jóvenes, las señoritas pueden dar razón, los profesionales pueden dar razón.
¿Cuánto tiempo estudian? ¿Cuánto tiempo estudiaron para ser profesional? Mínimo 5 años, 8 años, 10 años. Entonces, ¿cuánto tiempo el religioso, el profeso cristiano estudió la Biblia? Nada, solamente lee superficialmente. Algunos dicen año bíblico. Eso no es suficiente, eso es apenas el comienzo. Hay que estudiar la Biblia como una ciencia. Lutero estudió toda su vida. Guillermo Miller estudió más de 15 años para ser poderoso en predicar el Evangelio. Necesitamos estudiar 5, 10, 15 años, día y noche. Examen profundo. Si así lo hicieran los ministros, otra cosa sería la vida religiosa en este mundo. La relación de Cristo con la ley es apenas débilmente comprendida. Algunos predican la ley, la Biblia, los testimonios, y sienten que sus hermanos no están haciendo todo su deber, sino presentan el asunto en la misma forma como ellos la hacen. ¿Qué dicen los predicadores de la ley, de la Biblia, los testimonios del Evangelio? Están desanimados los predicadores, porque los que escuchan, nadie obedece, nadie cumple, nadie vive como dice la ley, la Biblia y los testimonios. Una pena, una tristeza, da ganas de llorar, porque solo predican la ley, la Biblia y los testimonios, pero sin Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, sin el amor de Dios en sus corazones, solo con amor egoísta, con mente carnal. Ese es el problema. Esos hermanos retroceden de la presentación de la justificación por la fe. Pero tan luego como Cristo es descubierto en su verdadera posición en relación a la ley, el equívoco que ha existido sobre esta cuestión importante será removido. Así que todos los predicadores, cuando escuchan este mensaje de justificación por la fe, retroceden con indiferencia. Ellos dicen, no, nosotros ya sabemos la Biblia, la ley, el mensaje, el Evangelio. Pero no saben que son ciegos, desnudos y pobres. Pero tan luego, dice, como aceptan a Cristo, entienden a Cristo en relación con la ley, con la Biblia y con los testimonios, el error desaparece. La ley y el Evangelio están tan entrelazados que la verdad no puede ser presentada como ella es en Jesús, sin mezclar estos asuntos en perfecto acuerdo. Entonces, ¿cómo debe ser estudiado, presentado, enseñado, predicado la ley, la Biblia, los testimonios? En relación con el Evangelio, con Cristo, con el Espíritu Santo. Y cuando esto se une, se mezcla, todo será perfecto. La ley es el Evangelio de Cristo velado, y el Evangelio de Jesús no es más ni menos que la ley definida, mostrando sus principios de largo alcance. La Biblia dice, examinad las Escrituras. Es la orden de nuestro Señor. Investigad para descubrir lo que es la verdad. Dios nos dio una prueba por la cual debe ser probada cada doctrina. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20, si ellos no dijeren conforme o no hablaren según esa palabra, es porque no hay luz en ellos. Así que si no es predicado la palabra, la ley,
en relación con Cristo, con el Espíritu Santo, no hay luz allí, es en vano. Examinar las Escrituras diligentemente, sinceramente, incansablemente, para descubrir lo que Dios reveló respecto de vosotros mismos, vuestros deberes, vuestro trabajo, vuestras responsabilidades, vuestro futuro. Todo está revelado, a fin de que no os engañéis ni en la búsqueda ni en la vida eterna. Podéis, examinando las Escrituras, conocer la mente y la voluntad de Dios. Así que usted, hermano, hermana, amigo, ¿conoces la mente de Cristo? ¿Ya tienes la mente de Cristo? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Has renunciado a tu voluntad? ¿Ya no vives en el yo? ¿Ya haces la voluntad de Dios en pensamientos, en palabras, en acciones? Y aun cuando la verdad no coincida con vuestras ideas, podéis tener la gracia de deshacer cualquier preconcepto a favor de sus propias costumbres y prácticas, y ver lo que es la verdad pura y no adulterada. Aquí está la palabra del Señor. Obedecedla de todo corazón. Cristo tiene una piadosa ternura por todos cuantos se arrepienten. Cristo perdona al transgresor. Dios es misericordioso, compasivo, pero es justo también a la vez. Si nosotros reconocemos nuestra condición y aceptamos a Cristo, su justicia, su Espíritu, su gracia, entonces nuestra vida será diferente. La obediencia saldrá del corazón puro, santo, recto. La obediencia no puede salir de un corazón egoísta, de un corazón duro, carnal, de una mente terrenal. No puede salir la obediencia. Jesús dijo, de un manantial puro no puede salir agua amarga y dulce. El cristiano verdadero no puede tener carácter perfecto y carácter imperfecto. Solo el hombre carnal, el yo, tiene carácter imperfecto. Debe morir. El hombre carnal, su carácter imperfecto nunca va a cambiar. Debe ser desechado y morir cada día al yo. Y necesitamos recibir cada día el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la mente de Cristo, los planes de Cristo, y hacer la voluntad de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo, no dirigido por el yo, no dirigido por la educación del mundo, no dirigido por la voluntad humana. Morir al yo y vivir para Cristo. La gran verdad que Pablo, en pocas palabras, lo escribió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese Saulo que perseguía a los cristianos, ese Saulo orgulloso, ya murió, dice. Lo que ahora vivo, vivo en la vida de Cristo, por la fe en Cristo. El justo vivirá por la fe, dijo Pablo. No dice el pecador vivirá por la fe. El pecador debe morir ya. Sus pecados son perdonados en la justificación, en el nuevo nacimiento, cuando acepta a Cristo. Y el pecador yo, el hombre egoísta yo, que es la fuente de pecado, Jesús dijo, del corazón salen todos los malos pensamientos, los malos actos, debe morir. Entregar a Cristo nuestra vida pecaminosa, para ya no seguir viviendo en Babilonia, en Egipto, en la ciudad, para no seguir trabajando para el mundo, esclavos, y para no seguir recibiendo educación del mundo. Joven señorita, ¿usted cree que la educación del mundo que fue creado por Satanás, usted cree que
¿Satanás le podrá educar para predicar el Evangelio, para ser salvo? Tremendo engaño. Pero si usted no acepta a Cristo, si usted no entendió este mensaje de justicia por la fe, si usted no tiene vida espiritual, joven señorita, si usted no está lleno del Espíritu Santo, necesariamente tiene que seguir estudiando en el mundo para defenderse en el mundo, para poder ganarse la vida en este mundo. El mundo es para los que no tienen a Cristo. El estudio del mundo es para los que no quieren aceptar a Cristo, no quieren vivir la vida de Cristo. Los trabajos de este mundo es para los que no quieren seguir a Cristo por donde quiera que va. Los trabajos manuales en este mundo para ganarse la vida es para los que no tienen vida espiritual, no tienen el Espíritu Santo, no tienen el amor de Dios, no tienen a Cristo morando en sus corazones. Entonces no les queda otra cosa que buscarse la vida en este mundo. Porque si no tienen a Cristo, ¿quién va a suplir sus necesidades? Si no tienen a Cristo, ¿quién les va a educar en la escuela de Cristo, en los puestos de avanzada en el campo, para que sean médicos misioneros? Si no tienen el Espíritu Santo, ¿quién les va a guiar? ¿Quién va a ser vuestro maestro si no tienen el Espíritu Santo? Jesús dijo, el Espíritu Santo será vuestro maestro que los enseñará. Sin el Espíritu Santo, sin Cristo, tendremos que buscar maestros en este mundo. Tendremos que depender de pastores, misioneros, líderes, teólogos o sacerdotes. Escogeos hoy a quién hemos de seguir, a quién hemos de servir. Eso es lo que en los tiempos antiguos repetían los patriarcas, los profetas, los mensajeros. Josué también dijo así, escogeos hoy a quién habéis de servir, a Dios o al yo o al mundo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que aquí está el mensaje de Dios cada día para nosotros. Gracias a Dios por este mensaje de hoy. Mañana continuaremos estudiando. ¿Cómo es entonces estudiar la ley en relación con Cristo, la Biblia en relación con Cristo, los testimonios en relación con Cristo, para que venga la obediencia, el cumplimiento y la bendición espiritual? Porque si nos quedamos solamente con la ley, con la Biblia, quedaremos perdidos como los judíos en el tiempo de Cristo, en el año 70. Que Dios nos libre y tenemos todavía el tiempo de gracia, que será muy corto, por cierto, en este tiempo. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea, Señor. Hasta el próximo estudio.